Bienvenidos a una semana en el mundo, una semana en la que ha aumentado la tensión entre Donald Trump y la administración local de Washington por el control que la administración federal ha tomado de la capital estadounidense, alegando una crisis de inseguridad que la administración local niega. ¿Tiene razón de ser este control federal? ¿Se va a extender a otras ciudades demócratas? ¿Estamos viendo una deriva autoritaria de Trump? Bueno, vamos a preguntárnoslo en este programa. También si Estados Unidos está ganando la batalla contra los capos narcotraficantes tras la declaración de culpabilidad del Mayo Zambada, ex jefe del cártel de Sinaloa. También si en Francia va a caer el gobierno de François Bayrou. Para analizarlo, hoy me acompaña aquí en el estudio Rafael Piñeros. Le conocen, él es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Externado de Colombia. Desde México nos acompaña también Ernesto López Portillo, coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana, también de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Y desde París, Guillaume Mascarilla, analista político y periodista. Vamos a empezar en apenas unos segundos. Primero les quiero recordar que nos van a poder ver en YouTube este y todos los anteriores episodios. Y por supuesto escuchar en las principales plataformas de podcast que van a ver en sus pantallas, Apple Podcasts, Deezer, TuneIn y Spotify, por supuesto. Así que ya sin más dilación vamos a empezar con nuestro primer tema. Es ese que está ocurriendo en Estados Unidos porque, como decíamos, Trump sigue aumentando la presión sobre la ciudad de Washington, en la que ha desplegado al FBI, a agentes del ICE también. Desde la alcaldía se alega que las razones que Trump dice son falsas, si bien ha bajado la criminalidad desde el despliegue de uniformados. Sin embargo, alertan de que el patrullaje de estos cuerpos está creando malestar entre los ciudadanos. Vamos a escuchar antes del debate a la alcaldesa Muriel Bowser. Our North Star is protecting home rule and the district's autonomy. Nuestra estrella norte es proteger nuestro gobierno y la autonomía del distrito en todas las cosas, especialmente durante estos últimos 8 meses, donde ha sido claro que nuestra autonomía ha estado en la mira. Esa es nuestra estrella norte. Desde el comienzo de esta oleada federal de oficiales, siempre ha sido mi enfoque en no pedimos ningún oficial federal, estamos reduciendo el crimen, pero mientras ellos están aquí, ¿cómo podemos usarlos estratégicamente para acelerar el trabajo que el Departamento de Policía Metropolitana ha hecho? Así que ese es nuestro punto. El siguiente punto es cómo salimos de esta emergencia que declaró el presidente. Sabemos lo que dice la ley. Puede declararlo por casi cualquier cosa. Dura 30 días a menos que el Congreso lo detenga. Lo que no ha funcionado durante este periodo de tiempo es el ICE aterrorizando a las comunidades, especialmente con máscaras y especialmente no teniendo suficiente información sobre dónde están las personas. Lo he dicho repetidamente, lo diré de nuevo. Lo que no ha funcionado, en mi opinión, y no ha sido eficiente y no está en misión son las tropas de la Guardia Nacional, especialmente de otros estados. Así que todas esas cosas son parte de nuestra planificación posterior a la emergencia y en el marco que pondremos en marcha para dirigirla. Así que no puede haber confusión sobre si se necesita una emergencia. No confusion about whether an emergency is needed. Bueno, pues las palabras de Muriel Bowser. Voy a empezar aquí con Rafael Piñeros en el estudio. Desde luego estamos viendo una lucha dialéctica política muy importante entre el presidente Trump republicano y la alcaldesa de una ciudad demócrata, de uno de los bastiones demócratas. Parece que se justifica lo que dice Trump, ese alto ratio de delincuencia que dice la alcaldía que no es así, o tenemos que entenderlo más como lo que parece una lucha política. Bueno, yo creo que hay varios factores que hay que tener en cuenta. Uno importante es, sin duda, un histórico enfrentamiento entre el gobierno federal y las autoridades locales. Un segundo elemento refleja un modus operandi del presidente Donald Trump y es la generación de una crisis, la alerta alrededor de esa crisis y la necesidad unilateral de actuar, según él, como la única defensa y como la única posibilidad para salvar, entre comillas, de una situación. Ha sucedido en términos de salud pública, ha sucedido en la temporada de huracanes, ha sucedido en la temporada de incendios forestales. Buscar crear una crisis para utilizar el poder autoritario del gobierno federal para actuar.
Y por supuesto, una tercera es, sin duda alguna, los crímenes de alto impacto. Creo que si bien la ciudad de Washington no es distinta a otras ciudades medianas de los Estados Unidos, es decir, entre 400.000 y 1.000.000 de habitantes, de hecho hay ciudades que tienen una ratio mayor, como la ciudad de San Luis en Missouri o la ciudad de New Orleans en Luisiana. Poco se habla de una posible intervención en bastiones republicanos, pero sí se concentra mucho en el estado de California, en el estado de Illinois y, por supuesto, en DC, que es un bastión liberal y independiente de, digamos, de el manejo partidista en ese sentido. Y yo le pondría un cuarto elemento, y es que creo, de alguna perspectiva, que poco a poco ya venimos en un conteo regresivo hacia las elecciones de medio término. Y, por supuesto, desde la perspectiva de Donald Trump, en Donald Trump 1 y también en esta administración, el tema del crimen es un tema ganador. Él lo ve así, no necesariamente lo es. Es decir, hablar de la permisividad o no de los gobiernos liberales, hablar de la necesidad de más autoridad en las calles para patrullar. Es un tema que él considera es ganador, pero como lo señaló la alcaldesa, incomoda, no necesariamente soluciona los problemas en el mediano y largo plazo y no hace un análisis idóneo de la complejidad que es combatir la criminalidad en ciudades no solo como Washington, sino en otras más grandes como Chicago, Nueva York, Los Ángeles o incluso más pequeñas. Bueno, pues Rafael Piñeros, que nos apunta ya aquí varias cosas interesantes. Voy a seguir con Ernesto López Portillo para preguntarle también si tenemos que entender esto como una lucha política de cara a estas midterms que se van acercando. Sí, el poder político se mueve entre una mirada más democrática y una mirada más autoritaria respecto a la seguridad. A veces, cuando llegan partidos políticos con liderazgos que creen más en políticas de seguridad y coherentes con los derechos humanos, se desarrollan modelos que utilizan menos el estilo agresivo de operación policial y militar. Y en cambio, cuando llegan gobiernos más conservadores y autoritarios, ponen a lo más posible en el centro la fuerza militar y la fuerza policial. Esto nos deja muchas veces con una gran pregunta, porque para la sociedad, para las comunidades, lo que queremos son políticas sostenidas con evidencia de que la seguridad se logra, pero también se logra ejercer con libertad los derechos, todos ellos. Entonces, sí, la disputa política lo que hace es instrumentalizar, manipular las políticas de seguridad para uno o para otro lado, aunque desde nuestro punto de vista está claramente demostrado que son por mucho las políticas integrales, con base comunitaria, las que tienen mucho mejor resultado, sobre todo al paso del tiempo, cuando esas comunidades se involucran en la reducción de temores, en la reducción de riesgos y en la reducción de daños. Ojo, las Fuerzas Armadas o el personal con formación militar que hace tareas policiales tiende a funcionar como una fuerza de ocupación, no como una institución de servicio policial, sino como una fuerza de ocupación. Y eso generalmente no reduce, sino multiplica al paso del tiempo los conflictos y la violencia. Bueno, pues voy a abrir también el debate a Guillaume Ascari, que nos atiende desde París. ¿Cómo se ve esto también desde lejos? ¿Preocupa quizás una deriva autoritaria de Trump? O bueno, mientras se mantenga en los términos que le proporciona también pues, la Constitución estadounidense, tampoco habría que llevarse a mayor preocupación. Bueno, yo creo que preocupa bastante, pero Trump sigue en su papel, o sea, nacionalista, o sea, la mayoría de las personas, al menos desde Francia, no ven un cambio entre Trump cuando llegó en su segundo mandato y ahora, sino que en las palabras que va usando es con más agresividad. Y en general conocemos el Trump cuando se está hablando de Ucrania, cuando se está hablando o sea, en Francia hay mucha gente que sigue la política en Estados Unidos,
pero ahora estamos frente a una situación inédita y donde Trump, cuando firmó este decreto el lunes pasado, comparó la ciudad de Washington con Bogotá, con México, con diferentes ciudades. Entonces, también lo que usa Trump, o sea, tiene esa imagen también, como se dijo antes, de instrumentalizar la política. Y estamos frente a una lucha política dentro de Estados Unidos entre un Trump que tiene que hablar a su campo político que es dividido desde unos meses. Podemos hablar de diferentes asuntos con Epstein, con diferentes temas, y ahora con una agenda que es una agenda de seguridad, agenda de inmigración. Creo que él sigue lo que dijo, pero con una agresividad. Lo que estamos viendo desde Francia es eso. Bueno, pues es interesante todo lo que nos están contando. Yo apunto aquí varios de los términos que se nos salen en este debate. Rafael, ha dicho Ernesto que muchas veces estas tropas pueden verse como una fuerza de ocupación. Yo creo que es un poco la imagen que intenta dar la alcaldesa de Washington, ¿no? Que ha reconocido que ha habido resultados, pero a la vez la sociedad de la ciudad pues lo está viendo de forma diferente. Tengo aquí un dato que apunta que hasta el 79% de la población rechaza la presencia de estos agentes. Ha habido además en tan solo unos días hasta 300 detenciones de migrantes por agentes del ICE. También tenemos que entenderlo por aquí. Vamos a hacer nuestra política de una manera que igual de forma tan directa nos lo han prohibido también desde la justicia. Digamos que tiene razón el invitado en señalar que cuando se invoca la capacidad autoritaria del Estado para traer tropas federales, obviamente genera mucho rechazo dentro de la población, porque como lo decía el invitado, hay que contar con el involucramiento. Y si colocáramos otras preguntas que la ciudadanía ha respondido en los últimos días, la ciudadanía es consciente de que la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes sigue siendo relativamente alta. Es consciente de que quisiera algún tipo de acción, pero es consciente también de que no quisiera el tipo de acción que está llevando la administración federal. Entonces, tenemos un problema y son tasas de criminalidad altas que han venido bajando en los últimos años. Eso también hay que decirlo. Es el momento en el que ha habido menos muertes violentas en la ciudad de Washington y en el estado de Maryland y los alrededores. Pero al mismo tiempo necesitamos un tipo de intervención y ese tipo de intervención se produce con las autoridades. Ese tipo de intervención se produce a partir de analizar cuáles son los patrullajes y las actividades específicas que están haciendo los cuerpos de policía para saber si se puede reacomodar, reorganizar o saber de qué manera se pueden combatir esos delitos de alto impacto que han tenido una muy fuerte incidencia en los últimos meses y que por supuesto hacen ver a Washington como una ciudad desordenada y caótica. Y acá también creo que surge otro elemento que me parece interesante. Una cosa es un problema de seguridad y otra cosa son problemas socioeconómicos. El hecho de que en la ciudad de Washington haya críticas sobre la limpieza, la suciedad o el desorden no implica que eso sea un problema de seguridad. Los problemas de seguridad hay que tenerlos en cuenta de acuerdo a los crímenes que se están cometiendo, a la capacidad de respuesta de las autoridades y a la manera en la cual se invierten los recursos públicos para mejorar la seguridad de los ciudadanos. Pero, por supuesto, una calle sucia y en mal estado, un deterioro del espacio público, genera algo de tensión y de preocupación por la población. Y tal vez cuando se junta todo dentro de un discurso grande de que Washington ha caído en el desorden y que pareciera ciudad gótica, entre comillas, pues entonces obviamente hay una situación de crisis que desde la perspectiva de Trump solo puede ser solucionada a partir de esa intervención directa y unilateral. ¿Que va a mejorar la situación en un corto periodo de tiempo? Sí, pero las políticas públicas como la política de seguridad hay que mirarlas siempre en el mediano y en el largo plazo. Claro. Voy a seguir contigo, Rafael, porque apuntabas antes la posibilidad de que esto se extienda a otras ciudades, sobre todo demócratas. Cabe la pregunta de si va a ir también Donald Trump a algunas ciudades republicanas. Lo que desde luego ha apuntado es que podrían ir a Chicago, que es otro bastión demócrata. Ha dicho que Chicago necesita la ayuda, que no sabe si vayan a ir o no, pero que está seguro que si van, lo van a solucionar rápido. ¿Esto apunta más esa idea de que al final es una arremetida más contra los demócratas que contra el problema en sí de la inseguridad?
Evidentemente sí, porque si nosotros comparamos las tasas de homicidios por cada 100.000 habitantes, nos damos cuenta que Chicago tiene una tasa del 21,7%, por ejemplo, y la ciudad de Dallas, Texas, tiene una tasa de 14 o 15, que es relativamente similar dentro de las ciudades que tienen más de 1 millón de habitantes. Entonces la pregunta sería, ¿también cabe la intervención en un estado como el estado de Texas? ¿También cabría la intervención en un estado como la Florida, en la ciudad de Miami o en el sur de la Florida? Claro, estamos hablando de ciudades republicanas. Exactamente. Entonces ahí es cuando uno se da cuenta de que creo que el tema del crimen, que él siempre lo ha visto como ganador, pero genera muchas dudas. Y dos, el intento de modificar los mapas electorales, creo que han sido las dos jugadas, al menos del verano en los Estados Unidos, que sin duda alguna reflejan una intencionalidad política para el 2026. Claro. No sabemos cuál puede ser la reacción. Por supuesto, ha habido profundo rechazo, tanto de los gobernadores en California como en el estado de Illinois, y vamos a ver si el presidente también se atreve a intervenir en la ciudad de Chicago. Bueno, pues voy a volver con Ernesto, porque hemos estado hablando también de esta deriva o no autoritaria, y hay una frase de Donald Trump también esta semana que ha dicho que, bueno, dicen que soy un dictador, pero estoy impidiendo el crimen. La gente dice, si eso es así, prefiero tener un dictador, aunque, remarca, yo no lo soy. Es un poco esta idea de persona fuerte al frente del Estado que quiera estar dejando esa imagen Donald Trump. Bueno, aquí al final soy yo el que está haciendo algo cuando las administraciones anteriores no estaban haciendo nada. Sí, es lamentable porque Estados Unidos tiene quizá la más amplia, profunda y mejor documentada evidencia de el desarrollo de modelos de seguridad que respetan derechos, repito, con participación comunitaria, y al mismo tiempo Estados Unidos hoy está viviendo un embate que va desacreditando los propios esfuerzos que tiene ese país documentando nada menos que desde hace 50 años. A ver, hace 50 años, un poco más, se creó el National Institute of Justice. En Estados Unidos ha documentado miles de experiencias de seguridad en donde es el control del ejercicio de la autoridad, el control del uso de la fuerza, la supervisión sobre la policía, lo que termina generando mejores comunidades más seguras. También con una perspectiva comunitaria más amplia con estas otras agendas de desarrollo social, ciertamente. Apenas, el contraste es apenas, por ejemplo, en Nueva York, un inspector creado hace no muchos años, inspector superior que hace investigaciones sobre la policía, volvió a confirmar que, este es el contrapunto, la policía sigue en Estados Unidos haciendo un uso desproporcionado de sus atribuciones, particularmente para la detención y el registro de las personas, en contra de lo que conocemos como minorías. Esto quiere decir que en Estados Unidos hay una contradicción enorme, profunda, documentada, en donde, por un lado, se han desarrollado mecanismos de seguridad comunitaria con policías cada vez más controladas, pero por otro lado hay una enorme población que acepta y tolera las políticas de mano dura. Lo que Trump hace es recoger, manipular, instrumentalizar esa audiencia, esa enorme audiencia que es convencida por esa política de despliegue armado. Despliegue armado que representa uso de la fuerza, independientemente, repito, de que ese mismo país tenga una larga historia de haber ido por alternativas de seguridad, sí, a veces con más y a veces con menos éxito. Sí, pues Ernesto, voy a recoger esta mano dura de la que nos habla para hablar ya del siguiente tema, porque la administración Trump está llevando a cabo otra importante arremetida, en este caso contra los principales cárteles de la droga. En este punto es importante la declaración de culpabilidad del Mayo Zambada, considerado el cerebro del cártel de Sinaloa y que fue detenido en un aeropuerto privado de Texas en julio de 2024. La fiscal general de Estados Unidos ha dicho ahora que esta es una victoria histórica y que a partir de este momento el Mayo Zambada va a dejar de vivir como un rey y va a pasar a vivir como un criminal. Ernesto, eres mexicano, te toca desde luego muy de cerca esta problemática. Es desde luego una victoria histórica, como declaran desde Estados Unidos.
siempre que detienen a algún llamado capo, algún líder de la delincuencia organizada, dicen eso. Este es un discurso conocido en Estados Unidos y en México y en muchos otros países, pero Estados Unidos, que tiene el liderazgo de la política prohibicionista de las drogas, utiliza estos momentos para generar un enorme espectáculo político, para decirle al mundo que la política va bien, que se caen los imperios criminales, que nunca más llegará la droga a los usuarios, etc. Todo eso es falso. Quien se asome al Informe Mundial sobre las Drogas 2025 de Naciones Unidas, que lo tengo enfrente, podrá comprobar que un poco de más de medio siglo también, medio siglo de una política prohibicionista que persigue, detiene y somete a estos líderes criminales desde hace más de 50 años. Quien se asoma a este reporte encontrará, por ejemplo, que la producción de cocaína alcanzó un récord de más de 3.708 toneladas en 2023, lo que representa solo en materia de cocaína crecimiento de casi un tercio más respecto al año anterior. Solo por poner el ejemplo de una droga, si hablamos, por ejemplo, de las drogas relacionadas con fentanilo, metanfetamina, todas creciendo, pero además nos informa la ONU que la proporción de usuarios de drogas ilegales se ha incrementado a nivel global. Entonces, no sé si ustedes lo saben, pero un periodista mexicano muy famoso hace varios años entrevistó a Zambada, a este personaje que ahora cayó en la justicia de los Estados Unidos, y él le dice en alguna parte de la entrevista: cuando a mí me detengan, de todos modos habrá alguien atrás de mí. Alguien sustituirá mi tarea. Bueno, eso está comprobado. Entonces, este es un modelo que no resiste la comprobación a través de la evidencia. ¿Hay menos drogas? No. ¿Hay menos personas usuarias de drogas ilegales? No. ¿Hay menos corrupción asociada a los mercados ilegales de drogas? No. De hecho, claro, hay más presupuesto que nunca, pero también hay más corrupción que nunca, también hay más armas que nunca persiguiendo esto. Entonces, es una carrera que, como nos dicen fiscales y policías en México, parece que es una carrera que cuesta violencia, cuesta vidas, pero parece que no tiene fin, más bien. Sí. Pues Rafael, te abro también la pregunta. Es muy interesante lo que nos está contando Ernesto. ¿Cree usted también que esto es, bueno, una política más hacia afuera, es una imagen muy bonita, pero que luego que la realidad es más compleja? Ha dado Estados Unidos las gracias también a México por la colaboración, por la extradición de otros capos, pero a la hora de la verdad las cifras no bajan. Y concuerdo en una cosa importante. Yo creo que es una falsa victoria, es un eufemismo muy peligroso asumir que porque se capturó a un importante capo se va a acabar, y acá hay que mirarlo desde una perspectiva incluso desde la mitología griega, ¿no? Esto es como una hidra. Cuando quitas una cabeza hay 2 o 3 más que están saliendo casi que inmediatamente. Los procesos judiciales son extremadamente lentos para la velocidad que se necesita y la rapidez que debería haber en términos de asesinatos, vinculación con la policía, vinculación con las instituciones públicas, permeabilidad social. Entonces te das cuenta de que es toda una gobernanza criminal difícil de enfrentar de manera simultánea, porque mientras hay regocijo y felicidad por la captura de un capo, hay 5 o más que están moviendo millones y millones de dólares simultáneamente. Y como lo señalaba el invitado, las políticas y los informes de Naciones Unidas son realmente crudos y grises, y cuando tú miras lo que dicen los datos, cuando enfrentamos a un titular de regocijo, pues nos damos cuenta, acá algo está fallando y está fallando de manera estructural. Entonces, creo que si no se atienden de manera casi que inmediata las otras importantes aristas de la cadena criminal, va a ser muy difícil romper con la dificultad estructural en México, en Colombia, en Brasil, donde también hubo en la ciudad de Sao Paulo esta semana un importante golpe a... Que también han dicho desde Brasil que es histórico. Exactamente. Donde tú lo pongas siempre será histórico. Si lo pones en el sur de Italia contra una mafia siciliana de la 'Ndrangheta o alguna otra, va a ser histórico. Pero el punto es que hay tantas aristas que se tienen que mover simultáneamente para hacer un análisis estructural de por qué sigue habiendo tanta permisibilidad, por qué sigue habiendo una relación tan estrecha entre el crimen
el Estado de Derecho, porque sigue funcionando, y la sociedad en su conjunto que sigue consumiendo o que sigue estimulando las dinámicas criminales, que si no se ataca de esa forma, pues estos serán unas victorias que de cuando en cuando saldrán, pero no solucionan el problema en sí. Bueno, pues nos están apuntando tanto Rafael como Ernesto algo muy importante, que son los problemas estructurales. Y hay algo de lo que se ha hablado mucho estos días y es la rajada, por decirlo en un idioma común, del Mayo Zambada. Todo lo que ha podido hablar de los posibles nexos con la política, con la policía, con las fuerzas militares. ¿Cree, Ernesto, que hay miedo dentro de México de que se pueda empezar a tirar del hilo de la corrupción que va aparejada al narcotráfico? No lo sé. A mí me gusta ver otra vez la evidencia, y la evidencia lo que nos dice es que la impunidad es casi absoluta de los delitos en México. Esto está documentado por cifras oficiales y por cifras de múltiples estudios desde hace mucho tiempo. Estamos hablando de que en México no se castiga más del 6% más o menos de los homicidios intencionales. Estamos hablando de que en México no hay colapso de organizaciones en su estructura operativa, en sus cinturones de protección política, en sus vínculos con el sector empresarial, en sus vínculos con el Estado. Me cuesta trabajo pensar en ese posible temor de actores políticos, de actores institucionales, aunque no lo descarto. Y no lo descarto porque el embate de la administración Trump también tiene características probablemente inéditas. Hoy ya no pasa un día sin que tengamos información de operaciones de inteligencia militar y civil de instituciones de los Estados Unidos que tienen que ver con información extraída de operaciones en México. No sabemos exactamente qué dimensión de operación en México hay de esas instituciones, pero sí sabemos que tienen información que levantan en operaciones en terreno. Más el hecho de que el presidente Trump repite la amenaza, congresistas en Estados Unidos y otros funcionarios de su administración, en el sentido de que están valorando las operaciones directas, civiles y militares. Pero repito, es una combinación. México tiene una impunidad estructural, sistémica, tiene un fenómeno que llamamos de macrocriminalidad, como lo tienen muchos otros países, en donde se entrelazan tres sectores: el Estado, la clase política y las instituciones del Estado, el sector empresarial y la delincuencia organizada misma. Desmontar eso no lo vemos de ninguna manera como algo factible en un plazo cercano, pero quizá con un embate de los Estados Unidos pudiéramos tener incluso una mayor resistencia de México, una mayor resistencia en términos de su capacidad de garantizar impunidad, y no lo contrario, que sería aprovechar un momento de la historia para desmontar esas estructuras de impunidad. Pues Ernesto, gracias. Con esto voy a pasar ya al último de los temas que nos atañe hoy. Tenemos que hablar de Francia porque sobre este país se cierne un nuevo terremoto político. El lunes 25, el primer ministro François Bayrou sorprendió al anunciar que le pidió a Emmanuel Macron, al presidente, convocar un voto de confianza para su gobierno el próximo 8 de septiembre. Esto ante la falta de apoyos para su proyecto de fuertes recortes al presupuesto y al estado de bienestar para ajustar el gran déficit que tiene el Estado francés. Así que quiero aprovechar que tenemos a Guillaume Ascari, perdón también, Guillaume, porque quería dejarle para el final. Desde luego es quien más conoce esta realidad. Y la pregunta primera es clara. Parece que ni la izquierda ni la extrema derecha tienen en su mente salvar a François Bayrou. Estamos ante los últimos días de su gobierno. Bueno, si miramos un poco las declaraciones de cada líder de los partidos políticos en Francia, estamos en los últimos días de François Bayrou como primer ministro. Tenemos un primer ministro en Francia que salió bastante en la prensa, estuvo durante la reunión de los empresarios hace unos días también hablando de la importancia de
de este voto de confianza, de la responsabilidad de cada partido y para cada parlamentario que va a votar, que son 574, ahora hablamos de alrededor de 330 parlamentarios, entonces la mayoría que votaría entonces en contra, le quedaría solo la mayoría del bloque central del partido de Emmanuel Macron y también de unos partidos aliados. Tenemos en Francia actualmente una crisis política que inició durante el verano con al final lo que se dijo de parte de los sindicatos y de parte de los partidos políticos, al final para no tener una discusión, digamos, unas reuniones alrededor de este proyecto y este presupuesto. Estamos hablando de unas economías en Francia de unos 43 millardos, entonces hay muchos partidos. Digamos que más bien todo el mundo tenemos la misma finalidad, pero es la método y los métodos para llegar a esos ahorros que actualmente hacen mucho debate en la sociedad francesa y dentro de la Asamblea Nacional en Francia. Claro. Bueno, está claro que la propuesta de Bayrou fue una propuesta puramente del propio presidente Emmanuel Macron. Si cae el gobierno, ¿estaría en entredicho de nuevo la propia figura de Emmanuel Macron? ¿Podríamos ir otra vez de nuevo a elecciones generales? Elecciones generales no sé, porque no lo creo que haya elecciones generales. De hecho, hay diferentes posibilidades. Pero se descartó una de esas posibilidades. Una nueva disolución de la Asamblea Nacional, pero el presidente descartó esa idea, que el presidente dimite de su función de presidente, y eso descartó también durante esas últimas horas, pero también últimos meses, esa idea. Entonces, al final le queda una posibilidad, nombrar de nuevo una persona del bloque central que podría ser una persona de acuerdo con una parte de la derecha popular en Francia o de los republicanos como Bruno Retailleau, o puede ser una persona también del bloque de izquierda, que sería una persona que hace que tiene un mínimo de consenso, como se dice en Francia, de aceptación. Y una persona que tiene también unas también posibilidades de hablar tanto con la France Insoumise que con el Partido Socialista. Entonces, si vamos el 8 de septiembre con esa idea que François Bayrou tiene que el gobierno caer, tiene dos posibilidades: nombrar de nuevo una persona del bloque central, del Modem, del Horizon o de Renaissance, de Renacimiento, o del partido presidencial, que sería un poco una apuesta arriesgada, o claro, nombrar una persona del bloque de izquierda que tiene una mayoría de aceptación en todos los partidos que forman parte hoy día de la izquierda francesa. Pues Rafael, vuelvo contigo aquí al estudio. Parece que si insiste Macron en nombrar a alguien del centro derecha, estaría insistiendo en la misma idea que ahora mismo fracasa, pero también si nombra a alguien de la izquierda, como nos dice Guillaume, bueno, estaría dando un pasito atrás a eso que parece que no quiso hacer la anterior vez. Está en una encrucijada ahí Macron. La segunda administración de Emmanuel Macron no ha sido nada fácil, ¿no? Desde el 2022 observamos 4 primeros ministros en 3 años de administración, no resulta muy común en la política francesa. Ha tenido que navegar en un gobierno de entrada débil porque no tenía mayorías y porque se enfrenta a las presiones tanto de la derecha y de la izquierda. Y yo creo que hay 2 niveles distintos. Una son las preocupaciones de la clase política y otra cosa es la preocupación del ciudadano. Cuando al ciudadano le dicen recortes, pues genera excesiva preocupación porque los recortes van a significar menos recursos en salud,
salud, en educación, que es lo que más le importa a la ciudadanía, y por lo tanto demandará recortes en la parte alta de la administración, demandará recortes en seguridad y defensa, que no le pega directamente a la ciudadanía, pero en una situación geopolítica en Europa como la que tenemos actualmente, pues recortar en seguridad y defensa nos resulta muy coherente. De hecho, ha dicho que va a mantener el presupuesto y por lo tanto esta puja refleja los niveles difíciles para la recuperación del Estado, de la competitividad de la economía, de seguir siendo una potencia importante en Francia. Refleja las dificultades de una clase política que no está contenta con el gobierno, pero que hay un consenso en el que no lo quieren sacar, pero sin duda alguna tiene que buscar algún tipo de consenso en la política más difícil de cada año, y es acordar el presupuesto. Y por lo tanto, acá hay mucha tensión alrededor de los dos extremos que acompañan o de las dos vertientes que acompañan a Macron, y vamos a ver cómo logra superar este escollo de final de verano para el inicio de una nueva legislatura. Bueno, que es un problema de Francia, pero no solo de Francia, España también está en ese problema. Probablemente veamos a varios países europeos ahora mismo tener estos problemas porque hay tensiones entre lo social, lo militar y una economía que parece que no tira del todo para adelante. Rafael Piñeros, un día más, gracias por estar aquí con nosotros en este estudio de France 24. Muchas gracias a ti por la invitación, es un placer estar acá. Bueno, un placer. Guillaume Ascari, gracias por atendernos también desde París, ayudarnos a entender un poquito más qué es lo que se está viviendo en Francia. Muchas gracias. Y Ernesto López Portillo, ha sido un placer también tenerle. Yo creo que nos ha ayudado mucho a entender cómo se ve también desde México la realidad en torno al narcotráfico, también como país vecino de Estados Unidos y los problemas internos. Gracias. Al contrario, muchas gracias. Saludos. Un placer de nuevo para los tres, un placer tenerlos a ustedes como espectadores aquí. Ya saben que van a poder ver este programa y todos los anteriores en nuestro canal de YouTube, también en nuestro sitio web france24.com. Como siempre, dar las gracias a todo nuestro equipo de invitados, de producción, luces y sonido que están trabajando entre bambalinas para que esto salga adelante. Seguimos con nuestra programación.